Entonces cuando nosotros vamos a la casa de ella, mi hermano, mira, nos topamos con un altar. Dios mío. De todo el Wow. tamaño. Yo no hubiese visto, nunca me hubiese imaginado que una mujer así podía tener un altar. Y sabe que ella me dijo, yo realmente me llené de odio contigo, porque cada vez que tú orabas y tú agarrabas ese micrófono en la iglesia, los demonios. Y tuve una revelación cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, con Cristo, ¿verdad? Entonces vi la revelación que los cielos se abrían. Los cielos se abrían, mientras los cielos se abrían venía descendiendo alguien, personaje, tenía como otro personaje al lado, sí podía ver las alas de las personas que acompañaban al que estaba en el centro. Y el personaje que estaba en el centro nunca pude ver su rostro porque estaba muy resplandeciente. Y ciertamente tenía un cinto rojo. En el cinto rojo decía... Muy buena, mis santos hermanos, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. Aquí estamos con un segmento más en el canal Cuéntame tu historia. Aquí estamos con una hermana, una guerrera del reino. Cuando se habla de mujeres de Dios, aquí tenemos una mujer de Dios que nos estará contando su historia, y les invitamos de verdad a que se queden en este video, ya que este video será de sumamente de bendición para cada uno de ustedes. Les invitamos de verdad a que se queden en este video y que se lo compartan a su familia, en sus grupos. Compártanlo, porque este video será de sumamente de bendición. Vamos a dejar de que ella se presente para que así podamos dar inicio a este video. Muchas bendiciones en esta tarde a todos los que nos presencian o puedan ver este canal. También bendecimos la vida de nuestro hermano Alexander de una manera especial y le agradecemos también la invitación que nos ha hecho para poder estar aquí y compartir con todos ustedes un poco de mi historia como cristiana. Gloria a Dios. Nada, para así empezar con el video, quiero que me diga de dónde viene Linda Martínez, de dónde viene la vida de esta mujer de Dios de hoy en día, de dónde viene tu vida. Bueno, realmente cuando voy a un culto y me presento y digo que me llamo Linda Martínez, a veces la gente se queda mirando y yo le digo, bueno, Linda porque soy linda, porque soy hija del reino. Gloria a Dios. Y porque a mis padres les placieron escoger ese nombre para mí. Digo, bueno, wow, linda por dentro y linda por fuera. Amén, y entiendo que también en el cielo está escrito así, porque en reiteradas ocasiones cuando tengo revelaciones y me llaman por mi nombre, Linda. Realmente yo vengo de una comunidad de Monte Plata, nacida y criada en el Evangelio por la misericordia del Señor. También tengo la dicha de poder decir que soy hija de pastores. Mi padre aún pastorea, está en el servicio del Señor. Bueno, desde temprana edad dediqué mi vida al servicio del Señor y aún estamos en eso y no podemos quejarnos porque el Señor nos ha bendecido y nos ha sostenido. Amén. Nada, ya que nos cuentas el inicio de tu vida, quiero que me cuentes alrededor de los cuántos años tú pudiste ver en tu vida que empezaron las cosas a dificultarse, que ya tú pudiste ver que tu vida empezó a cambiar. Yo quiero que tú me cuentes mayormente dónde tuviste que ya las cosas no eran iguales, porque cuando somos niños muchas veces no tenemos el entendimiento y no podemos ver de cómo la vida va, cómo la vida nos trata. Pero yo quiero que tú me cuentes de cuando ya tú ves que la vida tuya empieza como a cambiar, como que ya tú tienes un entendimiento de tu vida y tú ves como que las cosas empiezan a cambiar. Santo es el Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Estamos aquí en esta tarde y siento el respaldo del Señor. Casi nunca he compartido, bueno, comparto con pocas personas mi historia. Sabes, siempre hay algo que yo he dicho, hermano, y es que a pesar de que nacemos, muchos tienen la dicha de nacer y criarse en el Evangelio, a pesar de que nacemos en el Evangelio, muchas veces necesitamos tener un encuentro con Jesús. Amén. A pesar de que yo nací y me crié en el Evangelio, pues como niño tenía mis travesuras, ¿verdad? Amén. Y a veces pasaba un día jugando con los amiguitos y a veces decíamos cositas que uno no debe decir, se les sabe una palabrita, pero siempre que iba a la iglesia yo digo que es por la misericordia del Señor, ¿verdad? Al pastor, que es mi papá, le tocaba predicar de Apocalipsis. Y cada vez que yo escuchaba esos textos de Apocalipsis diciendo que aún los niños
podían ir al infierno, pues yo me estremecía. Wow. Y tomaba un arrepentimiento, iba al altar y le pedía al Señor, perdóname porque sé que fallé, sé que hice algo que no era agradable al Señor. Gloria a Dios. Pero a pesar de todo, a pesar de criarme en el Evangelio, sí necesitaba un encuentro con Jesús. Y cuando tenía 11 años, yo recuerdo que yo tenía una amiguita, ella no era cristiana, pero era mi amiguita full. Ella tenía una vida un poco descarrilada porque sus padres tomaban alcohol, iban a las barras, iban a beber, sí, entonces también su mamá era reina de gaga. Entonces, wow, esa amiguita mía, a pesar de que era un año menor que yo, tenía cierta influencia en mí. Wow. Sí, y a veces ella me instaba a hacer cosas que yo no debía de hacer, y como era la vecina más cercana que tenía y mi amiguita desde siempre, pues con el temor de perder la amistad de ella, muchas veces yo cedía. Por ejemplo, wow, yo nunca había tomado alcohol y recuerdo que en su casa había una fiesta y había una botella de cerveza que habían tirado y ella me instaba a tomar cerveza y me decía, wow, no, escúchame que te interrumpa, a la edad de los 11 años, ya tú llegaste a tomar alcohol porque ella te indució a esto. No lo tomé en ese momento ya por el temor que tenía, pero sí estuve a punto a ceder, Okay. Y realmente a esa edad, mira hermano, es algo fuerte, a esa edad ya a los 11 años ya era una niña despierta, activa, a diferencia de mí que no tenía esa vida del mundo y estaba como con el temor del reproche de mis padres. Yo me atenía de muchas cosas. Entonces yo comencé como a seguirle el juego. Incluso, bueno, en mi congregación estaban prohibidos los pantalones. Para ese tiempo, ustedes saben que hoy en día el evangelio ha cambiado muchísimo, pero usted sabe que hay cosas que en las iglesias no se permitían, ¿verdad? Pero hoy en día ya nada es nada, pero en mi congregación no se permitían los pantalones, en mi casa eso era prohibido. Mi papá como pastor no permitía eso. Entonces ella me decía, pero tú te ves muy bien, los pantalones te quedan muy bien. Entonces yo recuerdo que en una fiesta de la escuela yo escondí un pantalón que me habían regalado en la mochila. Yo lo escondí para entonces luego en la escuela ponerme el pantalón. Pero sabe, la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Y Dios tenía un plan, un propósito para mí y no iba a permitir que Satanás interrumpiera. Amén. Y no iba a permitir que Satanás interfiriera. Amén. Y por eso te decía que a pesar de que uno nace en el evangelio y se cría, necesitamos tener un encuentro con el Señor. Me baso porque Samuel se crió en el templo, pero Samuel tuvo que tener un encuentro con el Señor. Así es. Y yo recuerdo que cuando vine de la fiesta de la escuela, ¿verdad? En la noche estaba muy atemorizada porque sabía que había hecho algo malo. Wow. Y tuve una revelación. Fue cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, con Cristo, ¿verdad? Entonces vi en la revelación que los cielos se abrían. Wow. Los cielos se abrían y gloria al Señor. Mientras los cielos se abrían, venía descendiendo alguien. Un personaje tenía como otro personaje al lado. Sí podía ver las alas de las personas que acompañaban al que estaba en el centro. Y el personaje que estaba en el centro nunca pude ver su rostro porque estaba muy resplandeciente. Amén. Y ciertamente tenía un cinto rojo. En el cinto rojo decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios mío. Pues entonces escuché como estruendo y llamaban mi nombre. Me llamaban por mi nombre. Decía Linda. Dios mío. Y yo en el sueño no había tenido el entendimiento. No tuve el entendimiento, pero mientras llamaba mi nombre yo me atemoricé y quise esconderme. Y vi ese personaje que se presentó frente a mí. Y vino frente a mí y se paró y tomó mis manos. Y en mis manos yo tenía algo negro, oscuro. Y tenía hasta cuernos. Y ese personaje tomó lo que estaba en mi mano y lo arrojó. Y me dijo, mira, yo te he limpiado y te he purificado y te he escogido. Tengo propósitos contigo. Quiero que te apartes de todo lo que tú entiendas que a mí no me agrade. Santo es el Señor. Dios mío. Pero
¿A la edad de cuánto tú tuviste esa experiencia? A la edad de 11 años. Dios mío, o sea que a la edad de los 11 años ya tuviste una experiencia sobrenatural, que yo digo que fue un encuentro con el mismo Dios de los cielos, con el mismo Jesús. Tú tuviste este encuentro que dice que viste como un cinto rojo que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quiero que tú me cuentes mayormente, después de ahí, ¿cómo fue tu vida? Después que tú tuviste este encuentro con este soberano, ¿cómo fue tu vida después de ahí? Sí, y pues en la misma revelación, te cuento para cerrar, vi que este personaje, luego de haber quitado lo que tenía en mi mano y haber dicho que me había escogido, me extendió la mano y abrió un camino. Y yo vi que yo iba caminando, ¿verdad? Iba caminando sobre serpientes. Wow. Y las serpientes se deslizaban y yo las pisaba y no me mordían y no me hacían nada. Wow. Y me decía, no tengas temor, que yo estoy contigo. Dios mío. Y cuando desperté de la revelación, yo desperté sudosa, gritando, y llamaba a mi papá porque la habitación de mis padres estaba muy cerca. Usted sabe, no era una casa muy grande y las habitaciones no estaban separadas, solo estaba dividida con una cortina. Cuando yo levanté la cortina, que salí corriendo y llamaba a mi papá, porque tenía mucha confianza en mi papá, ser pastor, y entendía que era un hombre de Dios, y comencé a llamarle. Pues mi papá se paró de la cama y me abrazó y me preguntaba que qué me había pasado. Yo no podía hablar porque era muy grande lo que yo había vivido. Y desperté llorando y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y al otro día yo fui a la iglesia y empezaba a llorar y le decía al Señor, Señor, perdóname, Señor, yo quiero servirte, Señor, a partir de ahora yo te entrego mi vida para que tú hagas lo que tú quieras conmigo. Y bueno, por eso digo, a pesar de que yo nací en el Evangelio, yo conocí al Señor. Empecé a conocer a Dios ya cuando tenía 11 años. Wow, es una experiencia muy hermosa, de verdad. Siento la presencia del Señor al tú hablarme de esto, porque yo te voy a contar algo. Cuando yo era niño también, alrededor de esa misma edad, yo tuve como un encuentro con el Señor. Y es que yo cuando era niño de esta edad, de 11 años para abajo, vamos a decir, yo era un niño que en las revelaciones me enfrentaba con espíritu inmundo, con espíritu maligno de la tiniebla, y todo el tiempo Dios me daba la victoria, hasta que un día también me vi como en los cielos, me vi en los cielos y me vi ahí con un personaje. Este personaje estaba vestido de blanco, como decía ahorita, no podía verlo porque tenía una luz como sobrenatural. Y cuando vi a este personaje no pude verle tampoco el rostro, nada más le veía como de aquí abajo. Pero cuando yo veo a este personaje, yo veo que estamos como en un centro. Estamos como en un centro en el cielo. Y estoy viendo como algunos cuartos, habitaciones. Y allí estábamos como llevando como cuerpos de personas. No sé qué era al momento, no pude entender, pero estaban llevando como cuerpo de personas como a descansar, como si fuera a dormir. Yo veía este cuarto tan hermoso, era como una habitación tan hermosa, un blanco que no se compara a nada en este mundo. Y yo podía entender que muchas veces nosotros como jóvenes, como niños, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Hay muchos jóvenes, hay muchos niños que a su corta edad ven visiones, ven cosas sobrenaturales. Y es Dios haciéndole un llamado. Hay jóvenes que le huyen a eso, porque yo mayormente no me conocen mucho, no saben mi historia, pero yo fui un joven que de verdad cuando era niño era un joven obediente a sus padres, un joven apasionado, un joven que le gustaba la cosa de Dios a corta edad. Pero sucede que ya cuando llego a la edad de los 13 años, ok, tranquila, déjalo así. A la edad de los 13 años, cuando llego a esta edad, mi mentalidad como que empieza a abrirse más y empiezo a tener como relaciones con algunos amigos. Y sucede que estos amigos empiezan a darme una mala práctica. O sea, el joven que no sabía de la calle y estaba comenzando a conocer de la calle, empezaron a darme algunas artimañas que no estaban en mí. Eso suele pasar. Entonces, esto me dañó y el joven ya que veía las visiones, ya no la estaba viendo. El joven ya que tenía una relación íntima con Dios, porque en verdad yo tenía una relación íntima. Yo podía ver, llegué a ver ciertas personas que iban a morir de
mi lugar, del sitio donde vivía, veía personas antes de que ellos murieran que iban a morir y así sucedía. Veía personas que le iba a pasar algo y así sucedía. Yo se lo contaba a mi madre y esto me marcó, pero esto salió de mí cuando yo empecé a desobedecer a mi padre, pero esto me llama mucho la atención, que el llamado tuyo no fue diferente, que tú como que entendiste que verdaderamente era un llamado de Dios y tú te enfocaste en el llamado. Sí. Entonces yo quiero entenderle a los jóvenes que quizás nos estén mirando, porque hay muchos jóvenes de verdad que están en este nivel, pero muchas veces no lo entienden, y yo no lo entendí así también, porque yo dejé que lo que Dios me estaba dando en este tiempo yo lo perdiera. ¿Por qué? Porque me fui al mundo y empecé a hacer cosas que ya no eran agradables delante de los ojos de Dios. Pero más sin embargo, tú entendiste que este era un llamado de Dios y te enfocaste en Dios. Decías que tú no querías hacer la cosa mala porque ya tú sabías y sabías que estaba mal delante de Dios. Sí, entonces, ya para... No quiero ser muy berenne. Quiero que tú me cuentes también ya... ¿dónde tuviste como algo que te marcó, algo que pasó tu madre o que pasaste en la casa que te marcó, que tú dijiste, wow, Dios mío, aquí abandono, quizás como se dice, tiro la toalla, ya no quiero un llamado? Yo creo que tú me digas más o menos, ¿dónde tuviste eso en tu vida? Mira, antes de contestarte la pregunta que tú me has hecho, yo quiero abordar algo que tú dices, que hay muchos jóvenes o muchos niños que quizás han tenido el llamado de parte del Señor, y este llamado muere, ¿verdad? O no lo entienden. Y tú dices que yo lo acepté, claro, lo asimilé porque ya, como te había dicho, estaba en la iglesia y ya escuchar los mensajes, las prédicas de mi papá, de los hermanos, ya yo tenía una base, ¿me entiendes? Amén. Lo que no había conocido a Dios, porque hay muchas personas que están en la iglesia, pero no conocen a Dios. Eso es así. Eso es algo que se da y siempre se dará en la iglesia, mira. A veces, por ejemplo, en mi caso, yo al compartirle mi revelación a mi papá, ya mi papá teniendo entendimiento, ¿verdad? Siendo un hombre de Dios, ya entendía que en mí había algo. Entendió que Dios me había hecho un llamado. Wow. Entonces, él se encargó de encaminarme. Ellos, mi padre y mi madre que falleció, que realmente toda la gloria sea para el Señor, fue una mujer de Dios, una mujer entregada totalmente al servicio de Dios. Entendía, después de escucharme, entendieron que Dios me había escogido, había un propósito y ellos tenían que encaminarme. ¿Qué le digo a los padres con eso? Que a veces hay padres que ven a sus hijos y tienen una identidad, tienen una forma de ser muy peculiar a los demás hijos. Entonces se debe de tomar carta en ese asunto como cristiano, ¿verdad? Y encaminar a ese niño, porque ya tú estás viendo que en este niño hay un don, hay algo diferente. Entonces realmente yo en ese sentido pude contar con el apoyo de mis padres, y ellos se encargaron de forjarme, de encaminarme bajo el temor del Señor. Amén. Y en el Evangelio. Entonces, por eso no murió el llamado y hasta ahora soy cristiana. Amén, amén. Entonces, tú decías, me tocaste un tema que te dije que te iba a responder. Ajá, ¿dónde fue que viste que tu vida se marcó? Sí, exacto. ¿Dónde mi vida queda marcada? Mira, no hay nada más difícil que ser hijo de pastor. Amén, amén. Porque uno sufres tu proceso, pero también sufres el de tus padres. Y bueno, quizás algunos no tienen esa dicha, pero es algo muy difícil criarse en un batey. No sé si Gloria a Dios. Es muy difícil porque el evangelio en los bateyes es fuerte. Porque la mayoría de la gente que se congregan en los bateyes, ya ha cambiado las cosas, ya no es igual, pero antes la gente salían de la capital y se iban para los bateyes a los gagás, a las fiestas paganas y a la fiesta de palo y todo eso, pero gracias al Señor nosotros somos de un batey, pero el Señor se ha encargado de limpiar esta comunidad. Gracias al Señor, Dios, porque contamos con un líder que se deja usar por el Señor. Gloria a Dios. Y realmente, mira, allí en esta comunidad fue difícil, porque cuando yo veía los levantamientos en contra de mis padres, yo sufría grandemente, yo sufría fuertemente esas situaciones. Y tú sabes que uno como cristiano, ¿verdad?, no puede tomar la justicia por sus manos. Algo que marcó mi vida, de verdad, en el evangelio, es que yo recuerdo que mi papá tenía un solar, una tierra que lo había trabajado, ¿verdad? Lo había trabajado
de sol a sol. Y yo recuerdo que yo iba al monte y yo le llevaba la comida a mi papá. Mi mamá cocinaba, yo le llevaba la comida. Y cuando yo llegaba, yo encontraba a mi papá con esa asada en esa tierra, mira, Wow. áspera. Y cuando mi papá terminó de sembrar, porque era una siembra de batata, cuando terminó de sembrar esa batata en esa tierra que la había arado con asada, que uno no tenía la facilidad de un tractor, ¿verdad?, para arar la tierra ni nada de eso. Recuerdo que mi papá, después de sembrar, mi papá se quedó tumbado en la cama por muchos días. No podía ni siquiera trabajar en lo de él y en otras cosas. Y no teníamos para comer en la casa, porque sabes que la siembra estaba recién hecha, no había echado nada. Y resulta que estábamos en la casa en espera de eso, mi papá enfermo. Y mi mamá no era, vamos a decir, era una ama de casa, no dependía de nada. Y recuerdo que teníamos muchos días de situaciones muy, muy difíciles en la casa. Y aprendí a orarle al Señor, porque hay algo que la gente no sabe, no le ora al Señor. Cuando la gente tiene problemas, la gente prefiere buscar de otra persona que no lo pueden ayudar. Sí. Y yo recuerdo que estábamos en la casa y me había levantado a las 8 de la mañana y no había comido nada. Y todavía eran como las 5 de la tarde y no había conseguido nada. Y yo fui a la iglesia a ayunar. Y yo le dije, ay Señor, cuando salí, pero Señor, yo no encuentro qué comer. No hay nada que comer en la casa, Padre. Y pues pasó el día y cayó también la noche. Y yo le dije, Señor, yo he tenido muchos días de hambre, pero ya yo no quiero dormir así con hambre. Yo quiero que tú me des de comer. Wow. Yo quiero que tú me des de comer, porque mira cómo está mi papá, mira su situación. Y mira nuestra situación, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Y yo recuerdo que ya no íbamos a acostar, ¿verdad? Y eran las 9 de la noche y yo estaba de rodillas delante de mi cama orándole al Señor para acostarnos. Ya mis padres se habían acostado y yo estaba orando de rodillas. Y las 9 de la noche yo también trataba de rodillas y decía, Señor, y es verdad que tú me vas a dejar dormir así con hambre, pero si tú lo haces, igual te voy a dar gracias. Wow. Y a las 9 de la noche tocaron la puerta de mi casa. Dios mío. Como Dios hace su cosa. Bueno, wow. yo quedé marcada con eso. Tocaron la puerta de mi casa. Y era un señor que acostumbraba a ir a la casa, pero en el día no había ido. Yo le cocinaba y a él le gustaba como yo cocinaba. Entonces él era pescador y llegó de pescar de las aguas. Y a las 9 de la noche como que no tenía gas en su casa y fue a tocar mi puerta. Cuando toca la puerta, pues yo me asombro y me paro. Mi papá y mi mamá están acostados. Y cuando mi papá pregunta quién es, y él dice, soy yo, Rafael. Y se llama Rafael. Soy yo, Rafael. Y dice mi papá que qué quería. Y él le dice a mi papá, mira, es que yo traje una comida, un arroz para cocinar aquí, para que me cocinen, porque wow. Yo vine de la pesca y yo no tengo gas en la casa. Y también no quise como fajarme a cocinar y lo traje para acá para que me lo cocinaran. Pues cuando yo escuché eso, yo salté de la cama y le dije, ay, gracias, Señor. Y fui yo misma y abrí la puerta. Abrí la puerta y le dije, ay, pase, venga, siéntese. Pero él no se imagina con el gozo, porque wow. Él no se imaginó por qué tanta alegría y por qué tanto gozo. Y porque yo decía, ay, gracias, Señor, tú sí eres bueno, Padre, porque habíamos echado el día sin comer. Eso marcó mi vida. Porque yo entendí que a pesar de que quizás yo podía decir, Dios sí es malo porque me dejó pasar el día. Pudo ser que se retrasó, pero no falló. Venga, sí, Dios nunca falla. Pudo ser que se haya retrasado, pero no falló en ese momento. Wow. Y Él trajo la comida, el Señor, y yo cociné con mucho amor. Yo le cociné al Señor con mucho amor, pero wow, mi sobrinita no había comido, que teníamos una sobrina que vivía con nosotros. Mi papá no había comido, mi mamá no había comido, ni yo tampoco. Y cuando nos sentamos toda a comer, decía, ay Señor, gracias porque verdaderamente llegaste a tiempo. Wow. Gracias, Señor, porque tú me supliste. Entonces, eso marcó mi vida, porque a partir de ahí yo entendí que mi sustentador, mi proveedor, mi Dios, mi amparo, refugio y fortaleza es el Señor. Wow. Gloria a Dios. Quiero que entiendan ese trasfondo. Muchas veces las personas tratan de buscar la solución, como lo dijiste ahorita, donde no la hay. Y estamos viendo esta época y ahora que las personas están tratando de buscar una solución donde no la hay. La solución es Cristo. Muchas personas a veces están buscando la solución en un hechicero, están buscando la solución en un amigo, pero la solución, el verdadero amigo es Jesucristo. Es el que te va a sustentar cuando tú lo necesitas. Dice que
tú le decías, saliste de un ayuno, le decías, Dios, verdaderamente tengo hambre, no, me siento que no creo que tú me vas a dejar dormir así. Sí. Y justamente ya cuando ya todo está cerrado, que tú piensas que ya todo ya... Porque Dios es así, Dios hace su cosa como Él quiera. Tú dices justamente ya cuando se cierra la puerta, ya cuando todos van a dormir, justamente llega ese señor y te toca la puerta. Y dice él que se le acabó el gas y vino a cocinar, pero no sabiendo él que ya Dios te había contestado una petición ya que tú le hubieras pedido a él. Era un propósito del Señor. Muchas veces hay personas que se desesperan, le piden algo a Dios y se desesperan. Y Dios, así es que Dios trata. Dios nos sorprende cuando nosotros menos nos lo esperamos. Muchas veces estamos pasando por situaciones o por adversidades tan pesadas y tan fuertes que pensamos como que Dios nos abandona. Y Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, verdaderamente yo quiero darle ese mensaje a las personas que quizás nos estén viendo, que aprendan a esperar en Dios, que aprendan a esperar en Dios. Dios no falla, Dios no falla. Ella dice que ya estaban dormidos, porque ya hay, como quien dice, ya hubiera perdido las esperanzas, ya que ella iba a dormir, ya que Dios no le contestó esta petición, pero justamente llega Dios y le contesta la petición. Y nada, así para ya terminar, para darle terminación a la entrevista, quiero que le mandes un mensaje a esta hermosa audiencia que quizás no estén viendo. Quiero que le mandes un mensaje a esta audiencia. Sí, le voy a mandar un mensaje, pero también es importante eso. Otra cosa también que marcó mi vida. ¿Se puede? Amén, amén. Otra cosa que marcó mi vida y que aún lo sigo practicando y sigo viendo al Señor manifestarse, y también veo que muchas las iglesias o el pueblo de Dios se ha apartado de eso, es el amor. Wow. Aunque el amor a los enemigos, que aunque la Biblia haya dicho o diga en su versículo, ¿verdad?, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, no debe ser para los que conocen a Cristo. Amén, así es. Eso debe ser para el mundo, porque yo considero que un corazón transformado, un corazón que haya recibido a Cristo, a ese Cristo de poder, a ese Cristo de amor, a ese Cristo transformador, perdonador, renovador, no puede cesar el amor en mí. No puede cesar. Mira, yo recuerdo que también en mi juventud yo pasé una situación, yo tenía una vecina. ¿Y por qué digo el amor hacia los demás y específicamente hacia los enemigos? Porque vemos que en el pueblo de Dios está sucediendo muchas cosas que no debería pasar. No debería pasar, y eso le está generando como temor a los inconversos de acercarse a Cristo. Así es. Y es que, mira, siendo joven en mi comunidad, yo tenía una vecina. Ella no era cristiana. Y esa vecina siempre se me levantaba en contra, a tal manera que me ofrecía golpe. Wow. Yo no podía ir al colmado. Cuando yo me mandaba al colmado, yo iba de acechón. Yo iba de acechón porque tenía miedo de encontrármela, porque siempre me armaba unos pleitos, siempre me armaba unos líos. Me decía que me odiaba, me decía que no me soportaba y que tenía ganas, ya ustedes saben, de quitarme. Pero yo nunca entendía el por qué era que esa vecina se levantaba en contra de mí. Y esto me hacía sentir mal, y yo lloraba en la presencia del Señor y decía: Señor, pero yo no le causo problemas, no le causo molestia a esa persona. ¿Por qué tiene que estar así conmigo? Y era un problema. Yo no podía salir de mi casa para ir al colmado, porque es como que me esperaba, como que sabía el momento que yo iba a salir de mi casa y me esperaba para hacerme un pleito. Wow. Y inocentemente, porque yo realmente siempre tenía una oración delante del Señor: ayúdame a amar a los demás por encima de las heridas que me puedan causar, porque tú me amaste a mí y yo sé que soy imperfecta. Y pues yo decidí comenzar a orar por la vecina. Empecé a orar todos los días, oraba por la vecina. Y cuanto más oraba por la vecina, más problema me hacía. O sea, me buscaba problemas, buscaba todas las formas. Si yo iba a buscar agua, porque íbamos a buscar agua a un determinado lugar, era un problema para yo coger el agua, porque mira, eso era totalmente insoportable. Yo tenía temor de salir a mi casa para no encontrarme con la vecina. Dios amado. Y yo empecé a orar por la vecina. Mira, que eso es algo que la gente no hace. Cuando la gente tiene un problema con una persona, ya sea cristianos, no se atreven a orar
a interceder y a pedirle a Dios misericordia, sino que toman la justicia por su mano, porque ven a esa persona como su contrincante, aún siendo hermanos de la iglesia. Y yo comencé a orar todos los días, iba a la iglesia y oraba por la señora. Y yo recuerdo que un día, fui mis padres se fueron a una actividad, se quedó mi mamá, mi papá se fue como pastor y yo me quedé en la iglesia porque a temprana edad yo estaba al frente de la iglesia. O sea, yo estaba como la copastora de la iglesia. Wow. A temprana edad. Y cuando mi papá se iba a algunos lugares a trabajar por cuestiones de trabajo, yo me quedaba al frente de la iglesia, ¿sabes? Jovencita de 14, porque me bauticé a los 14 años, de 14, 15, 16 años, ya yo estaba al frente de la iglesia, de la obra. Entonces yo me quedaba. Entonces mi papá en una ocasión tuvo que salir a una actividad y yo quedarme en la iglesia con el resto de los hermanos que no pudieron ir a la actividad para impartir el servicio. Entonces, en la noche yo salí de mi casa y eso marcó mi vida, porque yo nunca me imaginé que algo así podía suceder. Yo oraba por esa señora cada vez que yo iba a la iglesia o me iba a acostar, oraba por ella. Y no oraba por ella maldiciéndola, porque muchos tienen por costumbre orar por sus hermanos. Ese día en la noche terminó el culto y yo fui al colmado. Bueno, eso marcó mi vida de una manera sobrenatural, impactante. Y cuando vamos al colmado voy con mi mamá. Y de allá había una bebida terrible, mi hermano. Mira, eso estaba lleno de gente bebiendo y un musicón. Pero ese era el único colmado que había. Yo tenía que ir ahí porque necesitaba comprar la cenita. Wow. Y cuando voy llegando de lejos, alcanzo a ver a esa señora, mira, parada como una cacata. Y tenía una botella de cerveza en su mano. Y yo le apreté la mano hacia mi mamá. Bueno, ella falleció. Le apretaba la mano así con miedo. Y, Dios mío. Esa mujer me va a dar hoy. Esa mujer me va a dar o le va a dar a mi mamá o me va a dar a mí. Yo tenía un miedo y mi mamá me agarraba, pero mi mamá siguió caminando porque mi mamá era una mujer de Dios. No sé si es que ella estaba reprendiendo por dentro. Dios mío. Y yo seguí, y yo iba caminando y la mujer salió de adentro de la barra con la botella y venía corriendo para donde me. Ay, Dios mío, me va a dar la mujer, Señor. Oh. Y cuando esa mujer salió corriendo, Dios mío, se me arrodilló en los pies y me abrazó. Wow, y comenzó Padre a llorar amado. y comenzó a decir, perdóname que yo me quiero convertir. Perdóname que yo me Dios quiero mío. convertir. Perdóname. Yo quedé atónita porque ella me abrazaba y me decía, perdóname, yo me quiero convertir. Quiero que tú me conviertas. Wow. Y lloraba con eso, con un cigarro de todo el tamaño y una botella de cerveza de la Dios grande, no mío. pequeña. Y yo temblando, atónita, porque no podía entender lo que estaba sucediendo en el momento. Amigo, yo me quiero convertir, quiero que tú me conviertas. Y me dice ella, yo me voy a convertir hoy mismo. Y en el mismo lugar, mi mamá, como mujer de Dios, comenzó a orar por la señora. Y ahí mismo en el lugar oramos, yo temblando porque tenía miedo, humanamente hablando, mi hermano. Wow. Usted es una gente que viene con una botella. Y usted sabe lo que, claro, y usted sabe lo que hay. Usted como, mira, usted y yo o sea, menor de edad, lo que tenía eran como 17 años, sí, recuerdo bien, 17 años. Y cuando ella comienza a llorar y nosotros oramos y ella se comete, ella me dice, vamos a mi casa, que yo tengo cosas que tengo que entregar. Bueno, ella me dijo así, dije yo, ay, mi madre, Dios no mío. quiero imaginarme que ella tiene un altar en su casa. Yo no me quiero imaginar eso. Y cuando ella me dice, vamos a mi casa, mira, Dios es tan grande que se da la situación, mi hermano, que justo en el momento que ella se arrodilló y nosotros oramos por ella, se convirtió, venía llegando mi papá, el pastor, con los otros Wow, hermanos. Dios mío. Y nos encontramos en la carretera, porque ellos tenían que entrar por la carretera para ir a la casa, y nos encontramos en la calle. Y ahí ellos vieron toda la situación y entonces le explico a mi papá, bueno, ella se convirtió, pero ella dice que ella tiene algo en su casa, ella tiene que entregar. Entonces cuando nosotros vamos a la casa de ella, mi hermano, mira, nos topamos con un altar Dios mío. de todo el Wow. tamaño. Yo no hubiese visto, nunca me hubiese imaginado que una mujer así podía tener un altar. Y sabe que ella me dijo, mío. yo realmente me llené de odio contigo, porque cada vez que tú orabas y tú agarrabas ese micrófono en la iglesia, los demonios no podían Wow, subir. Padre amado. Los demonios se iban y no volvían, y yo me sentía atormentada, y por eso me ensañé contra ti, pero también he visto que tú eres cristiana de verdad. Wow, por eso me Dios convertí. mío. Y yo comencé a llorar también y comencé a decirle al Señor gracias, porque realmente, a pesar de que ella me perseguía y me hostigaba, yo no vi en ella un enemigo. Dios No. mío. Yo vi que era una persona que necesitaba del Señor y que quizás la mejor manera no era ir contra ella,
¿me entiendes? Ni ir a hablar con ella, ni buscar otros métodos como hacen los cristianos hoy en día, que no puedo entender, ¿verdad? Porque el amor de Dios es tan grande, tan profundo, que cuando llega a una vida, mira, no transforma a mi hermano totalmente. Entonces esa mujer, mira, se convirtió esa noche, se convirtió. Y eso marcó mi vida porque vi la grandeza del Señor, y a partir de ahí entiendo que nosotros como cristianos tenemos que tener amor a los demás, a los enemigos, porque la Biblia lo dice, la palabra lo dice, y que cuando tú estás orando, no te creas que tú estás haciendo cosas sencillas. Todo demonio y todo altar que están alrededor tuyo están siendo trastornados, y la gente juega con eso. Entonces realmente eso marcó mi vida, y eso me hace entender que nosotros como cristianos primeramente tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos y a todos. Entonces, yo en esa versión he contado dos testimonios, ¿verdad? Y tú me decías que yo le aconsejo a la gente, pues eso mismo, que aunque la palabra diga que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos será enfriado, no es para nosotros los evangélicos, porque yo entiendo que Cristo está en nuestro corazón. Amén, nuestro amor no se puede enfriar bajo ninguna circunstancia. Así es. Bajo ninguna circunstancia. Y le exhorto a los jóvenes que buscan al Señor, que sigan buscando al Señor, y que no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Amén. Y no hay nada mejor que estar en intimidad con el Señor, porque amén, ahí es que se pudren los yugos, se rompen la cadena, encontramos libertad, ¿verdad? Y el poder del Señor se perfecciona en nosotros. Amén. Y podemos alcanzar el propósito eterno que Él tiene para con cada uno. Amén. Wow, Dios mío, eso tiene que bendecir a miles y a miles de almas. Por favor, comparta este testimonio con su familia, compártalo en sus redes sociales, porque esto tiene que verlo muchas personas. Yo sé que eso va a bendecir a muchas almas. Y nada, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que Dios me lo bendiga de una manera muy especial. Les amamos mucho, y nada, les invitamos a que le den like a este video, que comparta, como le dije, con algún amigo, con algún familiar, para que también sea bendecido. Y hasta aquí el video de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, y les invitamos que se suscriba a nuestro canal. No sé si estaremos de vuelta aquí en el canal con la hermana, no sé si ella tiene una segunda parte, si tiene un testimonio por ahí guardado, otro, pero queremos seguir bendiciendo las almas. Y nada, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, y nos vemos en un próximo video. Amén.